Buenas noches, hermanos, buenas noches. Buenas noches, mi gente linda, buena gente, pueblo de Dios, bendiciones a la distancia, donde quiera que llegue el mensaje, bendiciones. Y de antemano, pues al que le quede el saco, que se lo ponga. La palabra de Dios se lee, se pronuncia, se explica, se dice. Y al que no le gusta, al que siente que es para él, que se acomode bien el saco. Hermanos, en esta hermosa noche vamos a tocar un tema que es fundamental y vamos a hablar de la ignorancia dentro de la iglesia, de la hipocresía dentro de la iglesia, de la falsedad dentro de la iglesia, de la corrupción dentro de la iglesia. Vamos a hablar del desorden dentro de la iglesia, tanto como la mala administración dentro de la iglesia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando hoy en día con los pastores? ¿Qué está pasando con los dirigentes? ¿Qué está pasando con los que llevan la contabilidad? ¿Qué está pasando con los vocales, con el tesorero, con el fiscal, con los testigos? ¿Qué está pasando dentro de todo eso? Ese es el tema que vamos a tocar, porque ya es suficiente. Y es suficiente, ya estoy cabal de escuchar, de ver tanta injusticia. Y lo peor es la ignorancia, más que nada la ignorancia de la gente al escucharla decir: no, pero es que no podemos hablar de un siervo de Dios porque él es ungido de Dios, y no podemos hablar de él porque Dios dice que nos caerá fuego del cielo. Entonces usted va a ver que su pastor es ladrón, usted va a ver que es delincuente, usted va a ver que es mujeriego, usted va a ver que es un estafador, usted va a ver que es un avaro, usted va a ver que es un idólatra, usted va a ver que es un falso, y usted se va a callar porque es ungido de Dios. Por favor, hombre, no sea ridículo, no sea ridícula. No. Dice la Biblia que la ignorancia es pecado, y usted está pecando por ignorante. Barbaridad. Vamos a comenzar en esta noche. Creo que lo vamos a llamar así: el desorden y el mal liderazgo en la iglesia. Vaya, así le vamos a poner. Vamos a comenzar nos vamos a ir a Ezequiel. Vamos a empezar con Ezequiel. ¿Va? Vamos a tocar varios puntos, y vamos a poner tantas cosas que yo he visto de cómo son las cosas, cómo han convertido la iglesia en negocio para la familia de ellos mismos. Ladrones. Vamos a leer Ezequiel 34 del 1 al 2. Vamos a comparar con dos Biblias. Esta es la Reina Valera 1960. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel
Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Para qué te puso Dios ahí? ¿Para qué te llamó Dios ahí? Apacentarte tú mismo, apacentarte tú y a los tuyos, apacentar a tu familia, apacentar a tu mujer, a tu hijo, a tus hermanas, a tus nietos, apacentarlos a ellos. Apacienta tus ovejas, pero no, ustedes se apacientan a ustedes mismos. Ustedes se apacientan a ustedes solos, roban para ustedes, piden para ustedes, estafan para ustedes y usan el templo como monedero para estar sacando y llenándose, pero jamás para predicar la palabra del Señor. Ladrones. Aquí está la otra. Esta es una Biblia de estudio. El mismo versículo. Ezequiel 34, 1, 2. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles a los pastores: así ha dicho el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? En letras rojas, los pastores de este capítulo se refiere a los dirigentes, más específicamente los últimos 4 reyes de Judá. Sin embargo, el sentido general definitivamente incluye a los líderes espirituales de cualquier índole. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a su letra decimos amén, porque es palabra de Dios. Exhortaos unos a otros. No dice escondeos unos a otros. No dice hazte el ciego unos a otros. Ocúltense unos a otros su sinvergüenzada. No dice hazte de la vista gorda. O no dice cállate porque vas a caer mal con el pastor. Exhortaos unos a otros conforme Biblia, con sabiduría. Pero hay gente tan ignorante, hay gente tan bestia de la cabeza, gente tan ridícula, que están viendo cómo están las cosas, están viendo cómo está la situación, y aún así dicen que no pueden hablar del hombre porque es ungido del Señor y nos va a caer fuego. No se puede. Qué ignorancia, qué ignorancia. Qué ignorancia. Si un pastor no cumple los requisitos del orden que Dios dejó, no sirve. Dios dejó un estándar de lo que un pastor tiene que ser. Si no encaja con nada de eso, no sirve. Simplemente es un ladrón, un estafador. Le duela a quien le duela, y le toque a quien le toque. La iglesia se supone que la iglesia es de Dios, porque dice su palabra: la iglesia llevará mi nombre, dijo Jesús de Nazaret. La iglesia llevará mi nombre.
tienes un templo, tú tienes una iglesia, y tú dices que es de Dios, es de Dios. Demuestra lo que es de Dios. Vamos a revisar los documentos de esa iglesia. Vamos a revisar los documentos legales. El terreno, ¿a nombre de quién está? De Jesucristo. No. La construcción, los bloques y todo lo que tiene que ver, a nombre de quién se compró, las facturas y todo, a nombre de Jesucristo. Jesucristo, 380 bloques, 2 porquetadas de arena, 3 de piedra, 500 varillas carrugadas, a nombre de Jesucristo. No, ¿verdad? Se compraron a nombre de fulano de tal. El terreno está a nombre de tal. Lo que se compró está a nombre de tal. El patronato dice que está a nombre de tal. Y en las escrituras, en la escritura pública del IP, en el caso de aquí de Honduras, Centroamérica, San Pedro Sula, está a nombre de fulano de tal. Entonces, ¿de quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? De Dios, de Cristo. No te equivoques, papá. No te confundas, papá. La iglesia es de fulano de tal. Y él es el que pone y quita pastores. El dueño de la iglesia es el que quita y pone pastores. Es el que decide quién lo sigue y quién no. Ese es el dueño de la iglesia. Ese es el que decide quién va a ser el fiscal, quién va a ser el tesorero, quién va a ser el ¿cómo se llama? El vocal. ¿Por qué? Porque él va a escoger su gente de su misma calaña. Él va a escoger sus cómplices. Él va a escoger la misma basura que es él. Y van a formar un basurero al cual le van a llamar iglesia de Jesucristo. Porque eso lo van a usar para estafar, para explotar a la gente. Y lo peor es que son artistas. Son artistas. Lloran con lágrimas. Lloran. Agachan la cabeza así y ponen el hablar, lo ponen así como triste. Ay, hermano, si viera, hermano, cómo estamos, hermano, si viera, hermano, pero ahí vamos en el nombre del Señor, hermano. Son lobos delincuentes que se disfrazan de ovejas y entran en el rebaño a estafarte, a explotarte, a confundirte, a mentirte, a engañarte. A eso entran. Pero como el que los puso es otro delincuente también, entonces se llena de delincuentes. La iglesia se convierte en una jaula de delincuentes, se convierte en una cueva de estafadores, de hipócritas, delincuentes, estafadores, asesinos de la palabra de Jesucristo, asesinos del evangelio. En eso se vienen convirtiendo. Ahora, vamos al siguiente punto. Vamos a entrar a Timoteo, nos vamos a las cartas de Timoteo. Dice Timoteo: pero es necesario que el obispo sea irrepresible, o sea que el pastor pues sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso,
de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues él que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? ¿Estás oyendo? ¿Cómo va a cuidar la iglesia de Dios? No dice cómo va a cuidar la iglesia del hermano fulano de tal. No dice cómo va a cuidar la iglesia de Pancho Villa. Cómo va a cuidar la iglesia del Venustiano Carranza. O cómo va a cuidar la iglesia del Indio Lempira. No está diciendo, ¿y cómo va a cuidar la iglesia de Dios? Entonces, ¿de quién es la iglesia? De Dios. Y entonces, si es de Dios la iglesia, ¿por qué vienes tú, semejante pícaro, y te vienes a adueñar de la iglesia? Y tú tomas decisiones en la iglesia poniendo líderes sinvergüenzas como tú para que te sigan. Así no hay problema. Tienes un líder sinvergüenza, tienes un contador sinvergüenza, y ambos, todos son delincuentes sinvergüenza, y entonces ahí no hay problema. Porque como todos son delincuentes, uno le cubre al otro, el otro le tapa al otro. Robemos, asaltemos a todos estos que vienen con el alma convertidos en Cristo, buscando salvación aquí, y no saben que aquí se van a perder más. Y hablemosles del diezmo, de las ofrendas, y hablemosles de aquí a allá, y que maldito soy con maldición porque me habéis robado, y que no sé qué. Y ahí van los idiotas, porque la palabra idiota no me vayan a venir a decir que es malcreanza. Búsquelo ahí en cualquier diccionario. ¿Qué quiere decir idiota? Qué ofensivo es, hermano. Qué barbaridad. Y se hace llamar predicador. Búscalo ahí, mamá. Búsquelo ahí, papá. Búsquelo ahí en el diccionario. Idiota, ¿qué quiere decir? Avívese. Dice Timoteo 3, 2, 5 que el pastor debe ser prudente, sobrio, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Cómo se llama eso? Ganancias deshonestas. Inventar cosas para conseguir sino amable, apaciente, no avaro. ¿Y qué son ustedes hoy en día? ¿Qué son ustedes hoy en día? Unos pinches ávaros. Ávaros es lo que más son. La avaricia, el hambre a la avaricia, el hambre y se llenan la boca, y dicen, pero es que nosotros somos servidores, somos trabajadores de Dios, entonces debemos ganar, debemos vivir del evangelio. ¿Qué dice Pablo? Yo aún pudiendo vivir de esto, no lo hago, para no caer en, dime que te diré, si Pablo no lo hizo, porque ustedes sí lo hacen, sin vergüenzas, porque ustedes sí lo hacen. Ante la necesidad que quieren de las ofrendas que caen en la iglesia, no son para que tú te mantengas, no son para que tú vivas de eso. Las ofrendas no son para que tus hijos vivan de eso, no son para que tus nietos vivan de eso. Las ofrendas no son para eso. No cuentes con lo que es de Dios para tu propio beneficio. Vulgar, ladrón. Las ofrendas tienen un punto. El diezmo
El que quiere dar el diezmo lo da, es un pacto del que da el diezmo con Dios directamente, no tiene que ver nada con el pastor. Y el pastor que te dice que maldito soy con maldición porque me habéis robado, ¿y en qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas. No le está hablando a usted, le está hablando al pueblo de Israel. Despierte, hombre, báñese, púrguese los oídos con hisopos, con cotonetes, o métase algo ahí, saque todas las heridas que tiene ahí y descubra la mentira que le están diciendo en la Biblia. Ignorante. No son levitas y piden diezmo. No son pastores, piden ofrenda. Lo único que son ratas. Ratas, estafadores, delincuentes, vividores. Eso sí lo son. Póngase el saquito, póngase la camiseta bien puesta. Sí. Y si no quiere seguir escuchando, simplemente corte el video y ya. No siga. Vamos. Dice no avaro. Y que gobierne bien su casa. Que gobierna bien su casa. Hijos malcriados. Hijas prostitutas. Hijos ladrones. Hermanas putas también. La palabra puta es vulgar. Búsquenla en la Biblia. Ahí está. ¿Cómo tú vienes a decir que eres pastor, que eres ungido de Dios porque Él te puso a predicar y no cumples con ninguno de los requisitos que dice Timoteo 2 al 5? No cumples con ninguno de esos requisitos. Entonces, por lo tanto, como no cumples con ninguno de todos estos requisitos, esto te convierte en un ladrón, en un estafador, en un lobo rapaz. En eso te convierte. Y vives de la gente ignorante. Vives de la ignorancia de esos que van a la iglesia y dicen: no, yo no puedo hablar de un hijo de Dios porque me va a caer fuego del cielo. No podemos hablar de él porque él es pastor. No podemos hablar de él. Que Dios haga lo que tiene que hacer. Yo tengo que seguir dando. Yo tengo que seguir yendo a la iglesia. Te tienes que seguir contaminando. Te tienes que seguir envenenando tu alma. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? Hundiéndote junto con él en el fango, hundiéndote junto con él en la sinvergüenzada, porque te vuelves otorgadora de delincuencia, de picardía, de falsedad, porque aún viendo y sabiendo todo cómo están las cosas, sigues ahí, feliz y contento, feliz y contenta. Vamos a Timoteo otra vez, vamos a Tito 1, 7, 9. Dice: porque es necesario que el pastor sea irrepresible como administrador de Dios. Un administrador de Dios va a administrar la casa de Dios para Dios. Va a administrar todas las ayudas que vienen para la iglesia. Todo el dinero que se recoge de la iglesia lo va a administrar para Dios. No
no lo va a administrar para él y su conveniencia de sus hijos, de sus nietos, de sus nueras. Aquí no dice para que lo administres para ti mismo. Aquí dice para que lo administres de Dios. Te lo leo de vuelta. Porque es necesario que el obispo o que el pastor sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio. ¿Qué quiere decir eso? Soberbio. Soberbio es una persona que está mal, sabe que está mal, y vienen nosotros, miembros de la iglesia, y le dicen: pastor, usted anda mal. No. A mí no me diga que estoy mal, porque ahí sí se me va de la iglesia. Aquí solo quiero gente que me apoye, que me traiga billete, pero no quiero gente que me venga a decir que hago mal las cosas o que no sé qué. A mí Dios me puso aquí, esta es mi iglesia y ya estuvo. Eso se llama soberbia. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No soberbio. ¿Y entonces en qué quedamos? Por sus actos los conoceréis. Perros. Dice: no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso. ¿Y cómo se llama eso? Eso que estás haciendo, ¿cómo se llama? Codicia, muchachos. Codicia. No codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno. Sí, tú eres amante de lo bueno, pero de lo bueno que te viene para tu bolsillo, de lo bueno que puedes recoger hoy. Por eso cuando miras la iglesia más o menos llena, te alegras, te da alegría en el corazón, se te alegra el alma, porque sabes que hoy sí cayó. Qué barbaridad. Vamos a leerlo corrido. Tito 1:7-9. Porque es necesario que el pastor o el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, soberbio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Te queda claro o te lo leo de vuelta? O es que como yo estoy leyendo la Biblia, en forma natural, tal y como está escrita, para que ustedes entiendan, no vale. Tengo que leerte la Biblia en modo predicador, de esos predicadores falsos que andan ahí un montón, en modo profeta, pues, porque hay un montón de profetas hoy en día, apóstoles, ¿va? Entonces te la leo en modo ya con ¿cómo se llama? Con rabaquito a la masaya y y Rambo saca la bazooka, para que lo puedas entender mejor. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, soberbio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. Así dice Tito 1:7-9, palabra de Dios. Vamos al otro punto.
El orden de la iglesia comienza con el orden de la vida privada del pastor, del líder desordenado, un carácter, finanzas o de su familia. Inhabitualmente, el desorden, la desorganización que se tiene dentro de la iglesia, esa corrupción, esa bola de falsedad, esa incertidumbre que se tiene. Tienes llena la iglesia, pero de pura familia. Porque sabes que ellos, como de ahí también se benefician, se callan. Quisieras tener 100 personas solo de familia para mantener la iglesia llena con 100 todos los días que hay culto. Nada más que ellos no dan nada. Ellos van a recibir, pero no palabra, sino a ver qué cae de bueno para que le des. Así es la iglesia que tú dices que es de Dios, pero no, es tuya. Y dije que yo oye loco. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un loco de estos, dis pastores, lo que quieran, venga y le prohíba, oíste bien, que vengas tú como un cliente más de la iglesia, porque no somos ovejas, somos clientes que vamos a la iglesia, ¿va? Entonces yo soy un cliente más que llega a la iglesia. yo soy un cliente más que llega a la iglesia, porque yo proveo, ¿va? Yo doy. Entonces ayudo, sirvo y suelto. Entonces me convierto en una pieza clave, me convierto en algo beneficioso no para la iglesia y no para el delincuente, ¿va? Pero cuando esta persona abre los ojos y mira cómo está la cosa realmente y se da cuenta de esto y se da cuenta del otro y mira todas las sinvergüenzadas que se tienen, despierta. Y como él sí es temeroso de las cosas de Dios y no le gusta que hablen, jueguen de la palabra de Dios, viene él y habla. Porque la Biblia dice, exhorta unos a otros, y dice que cuando mires algo que no está bien en la iglesia, primero habla con tu pastor en privado. Y si él no entiende, consíguete 1 o 2 más para que hablen los 3. Y si aún así, hablando los 3, no entiende, habla con la congregación. Y si hablando con la congregación no entiende, entonces sal de ahí. Así dice Jehová. Entonces sal de ahí. Porque no hay peor persona, no hay peor mentalidad de una persona que ya toque fondo. Cuando tú tiras una piedra en un pozo o en una poza de agua, ¡bum!, y cae al agua y ahí va la piedra, ¡bum!, ya tocó fondo, hasta ahí llegó, ya estuvo. Ahí llegó su mentalidad. Así es el pensamiento de los pastores ridículos.
Ya no aceptan que nadie les diga nada. Ya no aceptan corrección de nadie. Ya no aceptan que tú los corrijas. Ya no aceptan que tú les digas la verdad bíblicamente. Ya no aceptan que tú les digas que están mal. Porque entonces lo que hacen es dejarte de hablar. Y le prohíben, todavía vienen y le prohíben a los otros hermanos de la iglesia que te hablen. Y si alguien te visitaba personalmente de tu familia, y si alguien te visitaba, le prohíbes que te vuelva a visitar. ¿Por qué? Porque como te diste cuenta de lo sinvergüenza que eres, como se dio cuenta de todas las sinvergüenzadas que se tienen, y te lo dijo, entonces ya caíste mal. Y lo que hacen es mandarte a que ya no te hablen. Qué triste y qué ridículo te ves. Qué ridículo. Un pastor, alguien que se hace llamar pastor, y lo peor es que ya tienen años pastoreando, años, pero no pastoreando, sino manteniéndose de la iglesia, porque pastores nunca han sido. Tienen años haciendo eso. Y pararle la cara a alguien que te dijo que está mal, a alguien que con la Biblia te hace que recapacites, que pongas orden, que respetes el templo, el altar de Dios, al que tú mismo dices que es sagrado. Qué ridículo se mira. Seguimos. Eso se llama abuso de poder. Abuso de poder en la iglesia. Te tomas la atribución. Por eso te digo, la iglesia no es de Dios, es tuya. Porque tú eres el que pone las leyes y las órdenes ahí. Si la iglesia fuera de Dios, entonces se hiciera lo que dice la Biblia. Pero se hace lo que tú dices, entonces la iglesia es tuya. El abuso de poder y la autoridad la tienes tú, y nada más que tú, y tu mano derecha, que se llama el contador o el administrador o el tesorero, que es lo mismo, solamente que con diferentes nombres. Las dos grandes bestias vestidas de oveja en el templo, cantando y alabando al Señor. Ratas, como les dice Chago, perros, que es lo que son. El desorden no siempre es caos visual. A veces es un desorden relacional, espiritual, donde el pastor enseñora a la iglesia en lugar de servirla. Porque tú no sirves a la iglesia. La iglesia te sirve a ti. Tú no sirves a la iglesia. Tú no le sirves a Dios. Tú te sirves de las cosas, de la herramienta que Dios te dio. Tú te sirves de eso para alimentarte tú y tus perros tuyos también. Primera de Pedro 5, 2 al 3. Escucha bien, delincuente. Apacentad la grey de Dios, no la grey tuya. Apacentad las ovejas de Dios, no las ovejas tuyas. No apacientes tus clientes. Apacienta al pueblo de Dios que busca palabra de Dios. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella,
¿Desde cuánto tú cuidas? Cuidas de lo que... Cuidas de la gente idiota. Cuidas de la gente maje, que te da y te sirve. Pero cuando esa gente deja de darte y deja de servirte, ya se convierten en enemigos tuyos. Y lo que hace es botarlos de la iglesia. Y aquí en 1 Pedro nos dice: cuando ya no te sirvan las ovejas, tíralas porque ya no te darán. Deshazte de ellas porque escrito está que si no te sirven, tíralas. ¿Qué clase de Biblia tenés? ¿Qué clase de Biblia estás leyendo, muchacho? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Cómo dice? Voluntariamente. O sea, nadie te está obligando a que seas pastor, muchacho. Nadie te está obligando a que seas pastor. Por lo tanto, tú no puedes venir y decir que tienes derecho a vivir del evangelio porque sos pastor. Es voluntario. Si tú quieres ser pastor y le pides a Dios que te dé discernimiento, entendimiento y sabiduría, Dios te lo va a dar. Pero voluntariamente, con un corazón sincero, puro, digno. Pero si tú vienes con la avaricia de enriquecerte a costillas de esto, jamás Dios te va a reconocer como pastor. Quien te va a reconocer como pastor es otro pícaro igual que vos. Quien te va a dar la cobertura, quien te va a dar un papel, quien te va a dar un documento donde diga: y yo nombro mediante este documento extendido en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, a los 300 días del año fulano y tal, ministerio apocalíptico renacido y esto y lo otro, al pastor y profeta Franklin Roberto Ramírez Menéndez, la cobertura. Eso es lo que vale hoy en día para ustedes, perros. Pero la cobertura de Jesucristo, esta no vale, porque esta es la que te dice a ti que sos ladrón, delincuente, perro, basura. Esta es lo que te dice lo que sos. Entonces esta cobertura no vale, porque como te hablan lo que es, entonces no vale. Esta cobertura no vale para ti, porque Jesús nunca te puso a predicar. Dios nunca te llamó como pastor. Quien te llamó fue otro ladrón igual que vos. Así de sencillo, papá. 1 Pedro 5:2-3: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas. Léelo, perro basura. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo, pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado. Oíste bien, delincuente. No como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado. O sea, tus ovejas, las ovejas que van a sentarse, que van a calentar sillas, tú las tomas como que son tuyas, como que es tu ganado tuyo, como que es como que son de tu propiedad. No son de tu propiedad. Aquí dice, mira: no teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de las ovejas. ¿Y cómo vas a venir tú a ser ejemplo mío? Si tú hablas de mí que yo ando en chores todo el día, que yo ando con camisas desmancadas todo el día y en chores, ¿cómo un hijo de Dios va a andar así si yo no le ando robando a nadie? Yo ando en chor, ando en mi camisa playera. Si no te gusta verme así, no me mires, o es que te excitas al verme. No
teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de ellos. Pero con ese ejemplo no vamos a llegar a ningún lado. Ezequiel 34:2-4. Profecía contra los malos pastores, dice la Biblia. Ezequiel 34:2-4. Ay de los pastores de Israel, o de todo el mundo, que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores al rebaño. Según la Biblia, los pastores apacientan el rebaño de Dios. Pero según ustedes, se apacientan a ustedes mismos. Dice, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores al rebaño? Coméis la grosura y os vestís de su lana, la engordada deshogáis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecéis a las débiles, ni curasteis a las enfermas, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis la descarrilada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis aseñorado de ellas con dureza y con violencia. Y no es lo que vos haces, no es lo que ustedes pastores hacen en las iglesias ahora. Se adueñan de las ovejas. No, esta es mía, esta viene aquí porque es mía. Y hermano, ¿y usted qué está haciendo de aquí a iglesia? Yo lo tengo aquí, allá está su silla esperándolo. Dice aquí la Biblia que la engordas para después comértela. Así dice. No la fortaleced, dice el rebaño. Coméis la grosura y te vestís con la lana de ella. Y la deshogáis. O sea, la deshogás. ¿Y la deshogás para qué? Para volártela. Te servís de ella. ¿Y qué es lo que ustedes hacen? Servirse de los miembros que van a la iglesia. Comés de las ofrendas de ellos. Te vestís de los diezmos de ellos. Y cuando es oveja ya no diezma, ya no sirve, ya no da diezmo, ya no te es, vienes tú, la deshogas y te la comes. En pocas palabras, porque me entendás, la corriente de la iglesia, pues. La corriente de la iglesia. Ya no le hablen. Prohibido que le anden hablando a la hermana y al hermano. Ya no le hablen. Y a la que está enferma no la curaste, dice. Y a la que estaba perdida no la buscaste, porque no te interesa. Y te enseñarás con dureza sobre ellas. Entonces no sos pastor. No sos pastor. Le haces creer a la gente, le haces creer al pueblo, le haces creer que tú eres pastor. Y todavía vienes y
porque sos artista, como te dije al principio, son artistas. Se hacen los humildes, se hacen los que no quiebran ni un plato, y se hacen los así, pero todo es por ver qué consiguen. Son artistas. Dios confronta duramente el desorden gubernamental en la iglesia. Un pastor que usa violencia verbal, la manipulación, la autoridad destruye el diseño del cuidado amoroso que Dios planeó desde el principio. Bestia. La hipocresía y el mal testimonio que causa la división en la iglesia. Por tu culpa. El único culpable de esa hipocresía y de esa división que hay en la iglesia eres tú. Se llama como te llamas tú. Cuando las acciones del pastor no respaldan su predicación, se genera confusión, desánimo y el desorden espiritual en el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? La iglesia, la gente se empieza a ir. La gente llega a la iglesia con aquel ánimo, con aquel cariño, con aquel amor, y está sentada ahí y de repente le dan aquellas ganas de irse de la iglesia. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que tenemos todos dentro, ese mismo Espíritu Santo nos dice: vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Estamos más mal aquí, vámonos. Nos estamos contaminando más bien. Y por eso es que la gente que está dentro de la iglesia y le dan ganas de irse, es por eso. Porque el Espíritu Santo ve lo que tú no estás viendo. Vámonos a Mateo 23, 2-3. Tal vez no dice que estoy pecando porque estoy leyendo la Biblia en la computadora. Dice Mateo 23, 2-3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Si no lo entendiste, te lo voy a decir en español, en hondureño. Tú te subes allá al púlpito, agarras tu micrófono y empiezas: hermano, no hay que ser falso, no hay que ser esto, no hay que ser lo otro, no hay que ser lo otro, no hay que ser avaro, no hay que ser ladrón, no hay que ser perro, no hay que ser basura, no hay que ser esto. Solo yo. Yo sí puedo hacer todo, pero ustedes no. Eso es lo que quiere decir el versículo. Caballo. Vamos a Jeremías 23, 1, 2. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi pasto. Escucharlo de vuelta, basura. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi pasto, dice Jehová. No dice Franklin, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispensasteis mis ovejas y las apacentasteis, y no habéis visitado. He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Te lo leo de vuelta. Jeremías 23, 1, 2. Hay de los pastores que destruyen y dispensan las ovejas de mi pasto, dice Jehová. Por tanto,
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispensaste mis ovejas y las esparcisteis, y no habéis visitado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová de los ejércitos. La falta de coherencia del líder desparrama a las ovejas en el desorden ético del pastor, produce la dispersación de la iglesia. ¿Lo entendiste o te lo digo en inglés o en garífuna? Dios es un Dios de orden, no de desorden. Y el orden no solo es mantener el orden en la música, en el ruido, sino mantener el orden de todo lo que está en la casa de Dios. Pero como ya nos quedó claro que no es casa de Dios, sino que es casa tuya, o sea, iglesia tuya, entonces tenés razón. Poné tú tus leyes, viví sobre tú tus leyes. Y léele a la gente la Biblia conforme a tu conveniencia. Léele un versículo y léele el otro versículo. Sácale un texto y hacéselo pretexto para que él siga ciego como tú. Corintios 14, 33 y 40. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pero hágase todo decentemente y con orden. Así dice Jehová, caballo. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pero hágase todo decentemente y con orden, siempre y cuando sea la iglesia de Dios, templo de Dios. Pero como es tuya, haz lo que tú quieras. El orden en la iglesia no es una opción humana, es un reflejo del carácter de Dios. Si el liderazgo tolera o provoca el desorden, está operando fuera de la voluntad divina. Opera por la voluntad tuya, por tus decisiones tuyas, conforme a tu conveniencia, no a la conveniencia de Dios. Mira, si te sirve esta estructura del mensaje, titúlalo como tú quieras, llámame como tú quieras y dime como tú quieras. Pero las consecuencias del desorden en la casa de Dios caen sobre tu propia cabeza. Ahí cae el caballo. Definir que el orden de la iglesia es un reflejo de la santidad de Dios. Corintios 14, 33, como 1. Como 2, el desorden del carácter, la vida privada del líder. Un pastor desordenado en su hogar o finanzas inhabilita su voz en el altar. Primera de Timoteo 3. En punto 3, el desorden del poder, el abuso de autoridad, el peligro y gobernar con dureza y buscar el beneficio propio en lugar de bienestar a las ovejas. Buscarlo en Ezequiel 34:1, Ezequiel 34 y Primera de Pedro 5. Punto 4, el desorden
del testimonio y la hipocresía como el mal ejemplo del líder de la iglesia desparasita y confunde y ahuyenta al pueblo de Dios. Buscarlo en Jeremías 23. Conclusión: te hago el llamado, caballo. Te hago el llamado, basura, perro. Volvé al modelo de Cristo. Volvé al modelo que Dios dejó, que Cristo vino y dejó. Volvé a ese modelo, basura, a ser el buen pastor. Ora por el liderazgo para que camine en integridad toda la iglesia de Dios. Ten temor a Dios, caballo. El orden, sabiendo que todos daremos cuenta a Él el día de mañana. Te llamo a la cordura, bestia. Ordenate, ordena tu casa. Y si no podés, salite, deja la iglesia sola. Si es de Dios, la iglesia es de Dios, salite de ahí, basura, porque estás ensuciando la casa de Dios. Y si la iglesia no es de Dios, es tuya, entonces hartátela, cométela. Ponele circo, porque es lo que es, un circo espiritual, donde todos van a cantar, a danzar y a pasar el rato nada más. Es tu circo. Termino con el versículo que empecé. Ezequiel 34, 2, 4. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura de ellos, vestís su lana y la engordás y la desollás y te la hartás, mas no apacentáis las ovejas, no las fortalecéis, no fortalecéis las ovejas débiles, ni curasteis a las enfermas, no vendasteis a las quebradas o a las descompuestas, no vestisteis no volviste la descarrilada al camino de Dios, ni buscaste la perdida, sino que habéis enseñado a ellas con dureza y con violencia, conforme a tu modelo, no al modelo de Dios, conforme al modelo tuyo, porque así lo hacen, conforme al modelo tuyo, conforme a lo que tú dices que enseñas, conforme a lo que tú dices que son, pero no eres. Aquí te queda claro, y aquí les queda claro que no son pastores. Y si ustedes van a una iglesia, van a un templo y ven todo esto que hemos hablado aquí, sálganse de ahí. Y si no quieren salirse de un solo, entonces hagan lo que dice la Biblia. Habla con tu pastor en privado. Si el pastor te dice que no, que a él no le gusta que tú le digas nada y que no se metan en las cosas de él, búscate 2 más y entre los 3 vuelvan a hablar con él. Y si aún así no entiende, habla con toda la congregación. Y hablando con toda la congregación, aún así no, entonces andate de ahí. Así dice la Biblia. No dice cállate porque vas a caer mal. No dice cállate porque esto y lo otro. No podemos hablar de un hijo de Dios, no podemos hablar de un hombre ungido de Dios. Dice exhortados unos a otros. Dice háblale y dile lo que tenés que decirle. Así dice. Dios me los bendiga, me los cuide, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.